San José, Costa Rica. Esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Yo no los había visto este año, así que quiero aprovechar para desearles un 2026 próspero, exitoso y muy bendecido. Lunes 5 de enero para muchos comienza este 2026, así que bienvenidos a esta edición matutina. Comenzamos de inmediato. Hablamos de un grupo de vecinos del sector de Paraíso en 27 de abril en la provincia de Guanacaste que estaba celebrando la alegre Diana a las 5 de la mañana cuando ocurrió esto realmente trágico. Estaban bailando en media calle cuando de pronto ese vehículo perdió el control y atropelló a 6 de ellos. En el sitio lamentablemente fallecieron un menor de edad de 12 años y un adulto de 35 años de edad. El resto de vecinos corrieron para tratar de ayudar de alguna forma a las personas que también resultaron heridas mientras llegaba la ambulancia. Sin embargo, el impacto de este vehículo totalmente fuera de control fue bastante violento para este grupo de personas que durante la mañana estaban celebrando una actividad que fue pausada de forma violenta, tal y como lo estamos observando. Bueno, y producto del accidente de tránsito, un grupo de vecinos se abalanzó contra el conductor, quien estaba en estado de ebriedad. Lo golpearon con puños y palos al vehículo, mientras también el conductor se quedó dentro del carro. Evidentemente evitó salir. La fuerza pública debió intervenir para que no escalara la situación a más y lo trasladó a otro sitio en donde el tránsito le realizó la alcoholemia y fue remitido a la fiscalía por el delito de conducción temeraria. A propósito de accidentes de tránsito, durante la mañana de este sábado se dio una colisión, esto en el sector de Poacito. Tienen ustedes las imágenes de este incidente que ocurrió en Alajuela, donde un camión impacta contra un poste del tendido eléctrico, provocando así la caída de otros dos. Vean ustedes qué aparatosa esa escena. Esto generó que cayera sobre un autobús que pasaba por la zona y que por seguridad se retirara a sus ocupantes y el conductor. Ante esta situación, la ruta 712 que comunica Poacito con San Isidro se mantuvo cerrada mientras se reparaban los postes del tendido eléctrico que resultaron con daños. Se maneja de momento la colisión de un vehículo de carga pesada contra un objeto fijo. El objeto fijo sería un poste de hélice. El camión o vehículo de carga pesada impacta contra este poste, lo arranca y por ende quiebra 2 postes más de hélice. En uno de estos postes el tendido eléctrico cae sobre el techo de un autobús y también cae el aceite del transformador eléctrico. En nuestro país y durante el 2025 tembló más de 14,000 veces, esto según un reporte hecho por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. El informe revela además que Quepos fue la región donde ocurrió el sismo más fuerte del año con una magnitud de 6.2 grados. Fueron reportados como sentidos o fueron percibidos por la población costarricense. El sismo de mayor magnitud ocurrió el 21 de octubre a las 9:57 de la noche y se dio en la costa de Quepos, en la provincia de Punta Arenas, con una magnitud de 6,2. Y prepare su bolsillo porque este año rebajarán un monto mayor al salario para aportar al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. El aporte total pasará de 11,16% a 11,5%.
66% por cada salario reportado. Tanto trabajadores como patronos y el Estado aportarán en total 80.000 millones de colones de más. Esto para fortalecer el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y continuar de esta forma financiando el pago de las pensiones y de alguna forma garantizar el futuro de este importante régimen de pensiones. Viendo yo noticias y reportes todo, ¿verdad? De que al año, ya cierto año, no sé, 2040, 2050, pues va a estar complicado, ¿verdad? Porque no va a haber mano de obra. Yo lo veo bien porque la situación del país con los adultos mayores es bastante complicada. Entonces, al menos yo soy una persona que no se queja porque estamos en el presente y al final de cuentas tenemos que valer por los que nos trajeron a nosotros hasta acá. A menos de un mes para que se realicen las elecciones nacionales, el ambiente en la población sigue siendo bastante frío. Además, muchas personas siguen indecisas por el candidato que apoyarán con su voto el próximo domingo 1 de febrero. La última encuesta del CIEP de la UCR reflejó que un 45% de las personas están indecisas y un 30% estaría apoyando a Laura Fernández de Pueblo Soberano. Uno lo hace porque es un deber de ciudadano, pero no es algo que le llama la atención a uno como antes, que llegaba uno. Es que mire, hay cosas que son diferentes. Aquí estuvo el Palacio Legislativo, aquí donde estamos al frente, y ver a aquellos hombres con aquella prestancia de diputados, Mario Echandi, Félix del Barco, Daniel Oduber, ver unos diputados ahora con areticos y todo eso, por Dios. Muy distinta, muy fría la siento. Yo siento que esta campaña ha sido demasiado fría porque por las cosas que han pasado, ¿verdad? Tal vez el presidente habrá quedado bien con unas personas, pero con otras no. Sí, tengo un candidato en mente, sí. Y sí, lo he visto un poco movido, pero no como otros años. Siento muy fría, de verdad que siento que es mucho la abstencionismo. Bueno, abstencionismo. Sí, pero no tengo por quién votar. No tengo y no quiero votar. Y por supuesto fue la noticia más importante de este fin de semana, la caída del dictador Nicolás Maduro. Y aquí en nuestro país, los venezolanos que viven en Costa Rica se hicieron presentes de esta forma en diferentes puntos. Es el caso de este que estamos viendo en la Plaza de la Democracia para celebrar la caída de Nicolás Maduro, pero también para exigir que se respete la voluntad del pueblo y que se juramente a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. De hecho, firmaron una bandera de su país que fue autografiada por González en su visita a Costa Rica. Pese a que hay un buen ambiente entre ellos, sigue la incertidumbre de lo que va a ocurrir en su país y la transición que vaya a acompañar los Estados Unidos. Sabemos que la libertad no nos la regala nadie. Los venezolanos hemos entendido a lo largo de todos estos años que la libertad debe conquistarse todos los días. Y hoy los venezolanos seguimos pidiendo y seguimos necesitando que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada nítidamente en las urnas el pasado 28 de julio cuando elegimos a Edmundo González como presidente. Mucha incertidumbre, alegría, mucha emoción, pero es un poco difícil lidiar con qué estamos viviendo, esa alegría, esa emoción, pero saber qué va a pasar, porque para bien o para mal hay un desenlace militar en el país, entonces hay que ver que sea lo mejor para todos. Y al frente de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país se manifestaron varias personas, colectivos y partidos la tarde de este sábado en contra del arresto de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Internacional Antifascista y otras agrupaciones gritaron consignas frente a la embajada y aseguran que Estados Unidos cometió una invasión y pidieron la liberación de Maduro. Esta acción que ha hecho Trump y el gobierno, y respetando toda normativa internacional y pasándole por encima al derecho soberano del pueblo venezolano de decidir sobre su gobierno, sobre su sociedad, e inventando excusas
para justificar lo injustificable y decidir en la Casa Blanca y el Pentágono quién va a dirigir este país. Ya no estamos en la época de las cañoneras de 1930. Desde 1898, Estados Unidos ha llevado a cabo 62 invasiones al mundo. Para América Latina, 22. Donald Trump no tiene ningún empacho moral en decir que va a trasladar las transnacionales del petróleo para explotar el petróleo que pertenece al pueblo de Venezuela y consecuentemente a América Latina para enriquecer las exportaciones del petróleo a nivel mundial. Eso es un acto de piratería, es un robo. Y este lunes y durante toda la semana las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones abrirán en horario ampliado. Esto y más en nuestra agenda. Esta es la agenda para este lunes 5 de enero. Este lunes se retoma la restricción vehicular por placas, esto tras estar suspendida por las fiestas navideñas y de fin de año. Los vehículos con placas 1 y 2 no pueden transitar hoy por la capital. Desde este lunes ya se pueden retirar en las oficinas de COSEBI las placas o vehículos decomisados durante las fiestas de fin de año. Para hacer el retiro hay que sacar cita previa. A partir de este lunes, el servicio del tren de la gran área metropolitana se restablecerá, tras estar suspendida por varios días. Durante esas semanas que el servicio estuvo suspendido, el Incofer realizó trabajos de mantenimiento en algunas vías férreas. Este lunes, las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones estarán abiertas con horario ampliado para solicitud y entrega de cédulas. La entidad estará abierta de 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde durante toda esta semana. Este primer fin de semana de 2026 dejó gran cantidad de emergencias acuáticas en diferentes zonas del país, con un saldo de 3 personas ahogadas. De eso y más nos habla el periodista Jesús Chacón desde Sala de Redacción. Adelante, Jesús. Así es, Roberto, sin duda una gran cantidad de incidentes que estuvo atendiendo la Cruz Roja y bueno, pues la más reciente que se ha presentado es en el sector del Parque de la Paz, donde las autoridades han reportado la caída de un niño, un menor de 3 años que habría caído en este lago y bueno, le habría generado diferentes situaciones tanto a los padres de familia para poderlo rescatar y por eso es que se da la alerta directa a los cuerpos de rescate. En este caso, Cruz Roja llega al lugar, saca al menor, si es trasladado en condición crítica al hospital de niños y bueno, ha sido parte también del actuar que ha tenido diferentes los cuerpos de rescate. Parte de lo que se ha comentado por algunos testigos es que todavía se está a la espera de poder esclarecer cómo se habrían presentado los lamentables hechos donde este menor de 3 años cae en este lago del Parque de la Paz, que ha generado bueno, el desplazamiento de diferentes unidades de Cruz Roja para poder dar el resguardo a este menor y con esto también bueno, pues ayudar a estos padres de familia luego de que se presentara esta emergencia en el Parque de la Paz. De momento el niño se mantiene hospitalizado en el Hospital Nacional de Niños a la espera de que se le realicen los diferentes exámenes de cara también a que bueno, recordemos que este lago normalmente no tiene pues algún tipo de sanidad directamente en las aguas y que por eso se le estaría realizando diferentes exámenes para descartar alguna bacteria o alguna situación que podría complicar la vida de este menor de tan solo 3 años que cae en este lago de el Parque de la Paz en horas de la tarde este domingo y que es parte también de las emergencias que ha estado atendiendo la Cruz Roja de cara, bueno, pues al primer fin de semana del 2026, que lamentablemente ha dejado bastantes situaciones en diferentes zonas del país, como ya lo veíamos en otros puntos, inclusive que se ha estado dando pues diferentes atenciones y también alertas por parte de las autoridades, como el verificar siempre los lugares que se va a visitar, tanto playas, ríos y así como en pozas, que han sido los lugares donde se han presentado emergencias. El primer día del 2026, ese 1 de enero, en solo 30 minutos, la Cruz Roja costarricense recibió cerca de 4 alertas, 4 atenciones por diferentes situaciones que se habían presentado
en situaciones de accidentes acuáticos, y que por eso es el llamado por parte de las autoridades de poder mantener mucha precaución a la hora de visitar diferentes lugares donde se ha presentado estas situaciones. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado Cruz Roja de cara a la atención de este menor que fue trasladado en condición crítica al Hospital de Niños. Nos ingresa por el sistema de emergencias 911 la información de que un menor de aproximadamente 3 años cae en la laguna ubicada en el Parque de la Paz en San José. De inmediato la Cruz Roja costarricense responde con una unidad de soporte avanzada de vida, la cual logra abordar al paciente en una condición crítica y trasladarlo de inmediato al Hospital Nacional de Niños. Y es que por tercer día consecutivo se mantendría la búsqueda de un hombre de 32 años en el sector del río Reventazón, esto en Turrialba, luego de que durante los últimos días se hubiese presentado un hecho bastante complicado para estas personas. 3 personas que se encontraban en el río Reventazón y fueron arrastradas por la corriente, y que bueno, una logra salir por sus propios medios, otra persona es ubicada por la Cruz Roja, sin embargo no tuvo que ser trasladada, se dio atención en el lugar, y esta otra persona que se encuentra desaparecida desde este viernes que ocurre esa emergencia en el sector de Turrialba, justo en el río Reventazón. Parte de las búsquedas que ha mantenido la Cruz Roja en esta zona es específicamente con buceo y también con algunas lanchas para lograr dar con el cuerpo de este hombre de 32 años. Pero escuchemos parte también de los trabajos que se han realizado por estos 3 días por parte de la Cruz Roja costarricense. La Cruz Roja costarricense continuó con la búsqueda y localización de un adulto de 32 años, esto en la represa del Reventazón. Se trabajó con una totalidad de 12 cruzrojistas, 4 vehículos operacionales y con 3 buzos. Durante el día se hizo la búsqueda en el sitio sin lograr algún hallazgo. Estaremos continuando con la operación en la búsqueda de un joven de 32 años. Más de 15 atenciones y 3 personas fallecidas es el saldo que ha dejado, bueno, pues este primer fin de semana del 2026. Inclusive este hecho que vemos en imágenes es parte del trabajo que estuvo realizando la Cruz Roja costarricense en Playa Moín, donde se había dado una situación. La corriente habría arrastrado a varias personas, entre ellas varios menores de edad que fueron rescatados por lugareños en estas lanchas de agua, y que bueno, lograron pues rescatarlos a ellos. Sin embargo, un hombre de 28 años habría quedado desaparecido. Se estuvo trabajando el primer día en la zona, sin embargo hasta este domingo se logró dar con el cuerpo de este hombre por parte de estas autoridades de rescate, luego de que se trabajara en diferentes puntos de esta playa, donde se ha mantenido también mucha alerta de cara también a revisar las banderas y señalizaciones que se encuentran en la mayoría de playas del país. El día de hoy, domingo, en horas tempranas de la mañana, la Cruz Roja costarricense logra localizar y extraer el cuerpo de un hombre desaparecido, esto en el sector de Moín, en Limón, el mismo producto de un accidente acuático ocurrido hace 2 días. El cuerpo fue entregado a las autoridades para la investigación correspondiente. Un 2026 que inicia con muchas atenciones para la Cruz Roja costarricense de cara a accidentes acuáticos, y que bueno, lamentablemente son 3 personas, entre ellas ya una menor de 12 años que habría perdido la vida el 1 de enero en una poza en el sector de San Mateo de Alajuela. Sin duda, aparte también de esas recomendaciones y el llamado por parte de los cuerpos de rescate es a tener mucha precaución, y eso sí, verificar y cerciorarse bien los lugares que se va a visitar a vacacionar en los próximos días. Jesús, muchísimas gracias. Y vamos también con información de última hora, porque una banda dedicada a cometer extorsiones y secuestros es desarticulada mediante una serie de allanamientos en Goicoechea, pero también en Tibás. Al grupo se le relaciona con préstamos gota a gota. Hernán Marrantes, usted nos amplía. Así es, Melissa, es una operación que acaba de dar inicio por parte de las autoridades judiciales y que pretende la detención de al menos 11 personas con esta serie de allanamientos, tanto acá en el sector de Goicoechea, en Purral, así como también en el sector de Tibás. Para ampliarnos detalles, se encuentra con nosotros don Michael Soto, a quien le damos los buenos días. Don Michael, director interino del organismo de investigación judicial.
para que nos detalle la operación y los objetivos que se tienen con este caso y sobre la historia que está detrás de esta investigación. Sí, efectivamente, bueno, es un caso bastante complejo, tiene que ver con un secuestro extorsivo de un menor de 13 años y trata de personas, una femenina de 19 años. La historia es un poco larga porque inició hace 4 años. Básicamente en este momento estamos realizando 5 allanamientos, 3 aquí en el sector de Guadalupe y 2 en Bajo Piuses de Tibás. Todo inicia el 18 de diciembre de este año en el sector de Cartago, cuando secuestran a un menor de 13 años, se lo llevan varios sujetos dentro de un vehículo, el menor permanece secuestrado por varias horas, le exigen a la familia el pago de 6, 7 millones de colones, y ya cuando empezamos a indagar la historia se va más atrás, tiene que ver con una femenina de 19 años que hace 4 años fue privada de libertad, esto debido a un préstamo gota a gota, es decir, la madre tenía un préstamo gota a gota con una estructura criminal y como parte de pago dio a su hija, misma que fue explotada laboralmente en una pulpería, en una verdurería de aquí en la zona, además la pusieron a vender drogas y durante 4 años estuvo privada de libertad. Por medio de una vecina, ella es rescatada de esa condición, se la llevan para Cartago y allá en Cartago llega la estructura criminal y tratan de secuestrarla, llevársela, pero se llevan al menor y ahí es donde empieza una negociación para que se dé esta situación a cambio. Aparentemente la menor fue agredida en apariencia, siendo menor, en apariencia agredida sexualmente y bueno, tiene que ver, como les digo, con trata de personas, con delitos eventualmente sexuales, con secuestro extorsivo. Ya se habían detenido 2 personas por parte de Fuerza Pública en el evento del secuestro. El menor después es rescatado en el sector de Bajo Piuses cuando estaba amordazado. Ante una llamada de alguien del vecindario llega Fuerza Pública y encuentra al menor amordazado y nos damos cuenta que estamos ante un secuestro. Repito, todo tiene que ver con una estructura de acá que son conocidos como los sobrinos, que tiene que ver con alias sobrino en apariencia, que venden drogas y que tuvieron a esta persona durante 4 años privada de libertad y el menor de 13 años secuestrado debido a la fuga de la menor. No, Michael, importante. Entonces, inicialmente se da el tema de la deuda por el préstamo gota a gota de la madre de esta joven. Ella la da a ella como pago a esta adolescente y posteriormente se da el secuestro del menor, que también es familia de esta adolescente. Sí, no, ella no es familia del menor secuestrado, sino que es hijo de una vecina que trató de ayudar a esta menor que estuvo durante 4 años. Incluso cuando ella escapa, al padre de la menor lo buscan y le disparan en varias ocasiones, resultando herido en sus piernas. La madre, que es la que da como parte de pago, bueno, la vamos a detener. Esa es parte del allanamiento que estamos realizando en este momento, con la idea de tener entre 6, 8 personas, pero sí es un caso bastante particular porque esta femenina de hoy 19 años, siendo menores privada de libertad, ella en algunas ocasiones escapa, pero amenazan, amedrentan a la familia para que ella vuelva y realice toda esta trata por servidumbre, por explotación laboral. Pues es un caso bastante particular, prácticamente estamos hablando de algún nivel de esclavitud, de una estructura criminal de tráfico local de drogas aquí en este sector y que desencadena en esta circunstancia de un secuestro extorsivo. Don Michael, ¿cuántas personas aproximadamente? Bueno, 6 acá. ¿Cuántos son los objetivos? Y también en Bajo Piuses, don Michael. Sí, como les decía, ya habíamos detenido a 2 personas, Fuerza Pública. En este momento la idea es detener a 5 o 6 personas. Vamos a tratar de detener a la madre. Hay un detalle que se me olvidó y que es importante mencionarlo. Todo esto empieza por una deuda de 100,000 colones y al final, por intereses y al cabo de los años, la estructura criminal le llega a cobrar 7 millones. Ya hemos venido hablando a lo largo del tiempo los préstamos gota a gota. No hay que hacerlo. Sabemos que a veces las circunstancias económicas son difíciles, pero vea que terminan en temas de explotación laboral. Una muchacha, una persona, 4 años siendo explotada laboralmente y quizás hasta sexual, por un préstamo de 100,000 colones de la madre y que la madre se la da a la estructura criminal. Llama la atención el tema de que la madre dé como pago a su propia hija, o sea, eso deja de ver pues un grado de desesperación tal vez por parte de la madre, o qué es lo que pudo haberla llevado a tomar esta decisión. Bueno, es un tema que uno creería que en nuestro país no existe, no se da. Yo creo que de ninguna forma se justifica el dar a una persona en esta condición por el pago de una deuda. Ciertamente, aunque han habido amenazas, lesiones, agresiones, etcétera, lo cierto es que es un ser humano, una niña en ese momento de 15 años, hoy una mujer de 19, que estuvo durante prácticamente 4 años en cautiverio con este grupo,
que lo único que hacían era alimentarla y la ponían a trabajar constantemente, además de vender drogas también. Entonces es un tema de análisis porque tiene que ver con mucho lo que está ocurriendo en el país, préstamos gota a gota, violencia, estructuras criminales, y es algo que pues definitivamente es un caso importante y relevante para nosotros. Michael, importante también el tema de en qué es que ponían a trabajar a esta mujer, cuál era la forma de explotación y cómo es que ella, bueno, como usted me explicaba anteriormente, el tema de que pues mediante amenazas y amedrentamiento pues evitaban que ella escapara. Sí, de acuerdo a la información que tenemos, trabajaban aquí en una pulpería del sector, luego trabajó en una verdurería que también era de la estructura criminal, la ponían a vender drogas y bueno, hay que indagar un poquito más con ella porque evidentemente su condición y bueno, requiere de un análisis, un abordaje más completo desde el punto de vista psicológico para ver qué otras situaciones ocurrieron. Sí es un tema de, como les digo, de preocupación y de análisis porque esto no debería ocurrir en nuestro país. Perfecto, palabras de don Michael Soto, que nos daba detalles de este importante operativo que se está desarrollando el día de hoy, el primero de este 2026, y que pues dejan en evidencia la situación que se está viviendo en el país en el tema vinculado a los préstamos gota a gota y los llamados secuestros debido a organizaciones criminales. Y bueno, hoy lunes 5 de enero hay noticia en carretera, ¿sí? Primero vamos a hacer el tradicional recorrido por algunas vías de la capital, iniciando hoy en este punto realmente importante, el ingreso por Paseo Colón. Ya ahora sí notamos una carga de vehículos importante a diferencia de todos estos días. Recordemos además también que regresa la restricción de placa, la restricción vehicular, para que usted lo tome en cuenta este lunes, placas terminadas en 1 y 2. 1 y 2. Vemos Curridabat. Bueno, ahora sí, la imagen que lamentablemente estamos acostumbrados a ver todas las mañanas. Muchos dirigiéndose a sus trabajos, incluso centros de estudio también, universidades. Y esto, mira. Bueno, algo pasó porque... sí, ¿verdad? Porque ahora sí ya. Ya decía yo, parece... de película. Pero allá más abajo tiende a complicarse un poco en el sector de la Uruca. Esta es nuestra última cámara de tránsito. Lo decía usted, Melissa, la restricción vehicular por placas en la capital regresa este lunes 5 de enero. Las placas terminadas en 1 y en 2 no podrán ingresar al casco central de San José. Evite una multa de más de 25,000 colones. Y el servicio de trenes de pasajeros del Gran Área Metropolitana también se reanuda ya este lunes 5 de enero. El Incofer desarrolló trabajos de mantenimiento en algunas vías férreas y en los trenes. Ahora le hablamos, pero a los futuros conductores, porque los 2 nuevos manuales de educación vial entrarán a funcionar este año. A partir de marzo, los usuarios se encontrarán con contenidos más amigables. Parte del contenido está dirigido a la convivencia con los demás conductores de las vías públicas y con los demás usuarios. El manual se estaría vendiendo de forma impresa, pero también se puede adquirir en la página en formato PDF. Le quitaron las placas en estos días festivos. Bueno, tome en cuenta que ya hoy lunes el COSEBI abre sus puertas nuevamente para que usted pueda acercarse a reclamar sus placas y vehículos decomisados. Para hacer el retiro hay que sacar cita previa. Ojo con esto, no es solamente llegar, usted tiene primero que sacar cita. Sin embargo, las placas también pueden gestionarse a domicilio mediante correos de Costa Rica. Adicionalmente, el pago de la multa, los conductores deberán pagar por cada día de custodia, así como el costo del acarreo del vehículo al plantel. 3 días que tiene el oficial, entonces el oficial tiene 3 días donde esté para ir a dejarlas, 2 días para gestionar nosotros a lo interno, pongámosle 5 días para que la gente esté certera. Lo otro importante, repito, sacar cita. Obviamente dejemos claro algo, el proceso de citas está ya registrado para que haya gran demanda, sin embargo no podemos darle un cupo mayor porque tenemos un periodo de atención de 7:30 o de 7 de la mañana, perdón, dependiendo del lugar donde estemos, hasta las 3 de la tarde. En medio de un parque en Lomas de Ayarco, en Curridabat, localizaron el cuerpo de un hombre, al parecer víctima de homicidio. Hernán Barrantes, usted nos informa.
Así es, Roberto, en horas de la tarde del día de ayer se recibió la alerta por parte de varias personas que estaban disfrutando de este espacio público en esta localidad, en Lomas de Ayarco Sur, en Curridabat, cuando se informó del hallazgo de una persona sin vida en el sector. De inmediato se desplazó personal de Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública al sitio y se confirmó la información que habían recibido mediante el sistema de emergencias 911. Al revisar el cuerpo se le notan varias lesiones importantes, por lo que el caso se está manejando como un posible homicidio, algo que tiene que ser determinado mediante lo que será la autopsia que se le realizará al cuerpo, también para confirmar su identidad y qué pudo haber ocurrido en este sector. Las autoridades están en búsqueda de diversas cámaras de seguridad, ya que en este sector hay bastantes que podrían ayudar también a esclarecer qué fue lo que pudo haber ocurrido en este sitio y que mantienen esta investigación abierta. Esto se da en el sector de Lomas de Ayarco Sur, a escasos metros de la autopista Florencio del Castillo y muy cerca de una universidad privada que hay en el lugar. Es importante mencionar que al momento que llegan las personas ya encuentran a esta persona tendida sobre el césped y no logran determinar o ver si pudo haber alguna intervención de otras personas minutos antes. Es por esto que las cámaras de seguridad serán vitales para poder determinar qué fue lo que ocurrió con claridad en este sitio. Es importante mencionar que ya son al menos 7 los homicidios registrados este 26 más bien, y que pues ya tienen muy ocupadas las autoridades policiales del OIJ para tratar de esclarecer estos casos. También tenemos que hablarles de accidentes de tránsito, en este caso en el sector de Cascadas, esto en Colonia de Pocosí, donde se dio un accidente que deja como saldo una persona fallecida y 2 más heridas, una de ellas trasladadas en condición urgente hasta el hospital de Guapiles. La persona que fallece minutos antes había sufrido un accidente de tránsito con otro vehículo, una colisión aparatosa. Él estaba a la espera de que se hiciera presente una grúa para poder movilizar su vehículo y en ese momento otro lo atropella y lo arrastra a varios metros al punto de que quedó prensado bajo el automotor. En ese momento también golpeó a otras personas que estaban con él acompañándolo y esta escena al momento de ser abordada por las autoridades, lamentablemente ya la víctima estaba sin vida, mientras que la otra con lesiones importantes que ameritaron su traslado. La tercera víctima se encuentra fuera de peligro, así como 2 menores de edad que estaban dentro de uno de los vehículos que resultaron ilesos y no requirieron tampoco traslado al centro médico. Esto se da en horas de la noche de este domingo en el sector de Cascadas, en lo que se conoce como la Colonia en Pocosí. Para una colisión de 2 vehículos con una persona prensada, al arribo de la unidad al lugar. Efectivamente tenemos la colisión de 3 vehículos, uno de ellos un masculino, el cual es atropellado por el vehículo involucrado, quedando bajo el mismo. Al arribo de la unidad de Cruz Roja lo declaran fallecido en la escena. Son valorados también 5 personas más, de las cuales una es trasladada en condición delicada al hospital de Guapiles y en el lugar quedan 4 personas, entre ellos 2 menores de edad, en condición estable. Según conversaciones con testigos de la zona indican que sí, el vehículo había sufrido una colisión anteriormente y estaba esperando la grúa cuando es impactado por el vehículo. Es importante también que la Cruz Roja reporta una gran cantidad de accidentes de tránsito atendidos por las partes de las autoridades en las últimas horas. Otro de los hechos ocurrió en el sector de Concepción, esto en San Isidro de Heredia, donde se dio el vuelco aparatoso de un vehículo en el que viajaban al menos 4 personas y que al momento de ser valoradas por personeros de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos, pues no ameritaron traslado al centro médico. Ellos solo sufrieron algunas heridas menores y afortunadamente se encuentran bien. También se reportó en este sector otro accidente en el sector de Santo Domingo, muy cercano a este, y que deja a una persona que fue trasladada a un centro médico. Accidentes muy aparatosos registrados en las últimas horas que también cobraron la vida de una persona en el sector de Monteverde, donde un motociclista derrapó y al ser abordado por Cruz Roja es declarado sin vida. Otro de los accidentes que también ha atendido la Cruz Roja Costarricense en las últimas horas se presentó en el sector de Turrialba, donde un vehículo, una microbús del Ministerio de Seguridad Pública terminó semi volcada en un lado de la carretera, a la orilla de un guindo de un barranco,
luego de que el conductor realizara una maniobra para evitar una colisión. Esto los hizo salirse de la carretera y terminar en esta forma que estamos viendo. Afortunadamente, los oficiales que la abordaban, al menos 5, resultaron ilesos y no requirieron traslado al centro médico, pero que sí obligaron a que se mantuviera cerrado el paso por algunos minutos mientras se removía la microbús del Ministerio de Seguridad Pública. Esto se da en la localidad de Aquiaris, en Santa Rosa de Turrialba. Afortunadamente, sin víctimas que lamentar. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Este lunes y durante toda la semana las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones estarán abiertas con horario ampliado. Esto para que las personas puedan solicitar y recoger sus cédulas de identidad. No hay excusa para no ir a votar el próximo 1 de febrero. Si usted se le perdió la cédula, si se venció, es momento de acercarse a las oficinas y que le entreguen nuevamente su documento de identidad. Y si usted es un contribuyente, es importante que esté al día con los pagos de renta. De hecho, este pasado 31 de diciembre correspondía el tercer pago de renta. Sin embargo, hay muchos contribuyentes morosos. Los trabajadores independientes pueden pagar por medio de la oficina virtual con la cuenta IBAN registrada o bien en las ventanillas del Banco de Costa Rica y del BAC. Los faltantes de Vice golpean a los asegurados. En el 2025 se tuvo un pobre avance en la construcción, según la Unión Médica. La falta de Vice generó demoras en la atención de los pacientes y filas interminables durante el 2025. Porque en las mañanas hay mucha gente. Hay que ver las filas aquí, que es, bueno, interminables, ¿verdad? Y cuando uno llega al laboratorio también y a las diferentes citas, ¿verdad? Mucha gente. Para este año nuevo, la Unión Médica solicitó al Ministerio de Salud generar acciones para satisfacer la demanda. Hacerle el llamado nuevamente a la institución, hacerle el llamado al Ministerio de Salud para el reforzamiento del primer nivel de atención, para poder tener servicios inclusive de urgencias en cada área de salud que estén trabajando en conjunto con los hospitales para tratar de minimizar el impacto sobre los servicios de emergencias. La falta de infraestructura provocó que se saturen estos espacios de asegurados. Volvemos a llamar la atención sobre un primer nivel de atención insuficiente, un primer nivel de atención que no está sacando la tarea, no porque no quiera, sino porque no puede, un déficit de 400 EVAIS, de los cuales tampoco hemos avanzado en nada durante este año, ha sido un avance mínimo en ese sentido y el déficit latente de especialistas que tenemos, que evidentemente se agudiza un poco en estos días, que son días que alguna gente pues quiere pasar con su familia. Por su parte, la Caja en el 2025, por medio de la Junta Directiva, creó 660 nuevas plazas para abrir 68 EVAIS, pero la atención médica, según los pacientes, sigue insatisfecha. Persuasión, liderazgo y pensamiento crítico figuran entre las principales habilidades que hoy exige el mercado laboral a los jóvenes costarricenses. La persuasión, el liderazgo, el pensamiento crítico y la expresión oral, así como el manejo de la frustración, figuran entre las habilidades blandas que el mercado laboral demanda con mayor urgencia a la juventud costarricense. Esto según el análisis del informe Plasma 2025, elaborado a partir de la experiencia de acompañamiento vocacional a estudiantes de todo el país. Todas estas habilidades comparten dos cosas en común. Son difíciles de automatizar y en un mercado laboral cambiante como en el que estamos, son muy importantes de desarrollar. Por eso Plasma permite a los estudiantes desde edades tempranas desarrollar estas habilidades viviendo retos reales, trabajando en equipo y compartiendo experiencias que les van a servir cuando salgan al mercado laboral. El estudio desarrollado por un equipo de expertos en orientación vocacional de Plasma identificó brechas relevantes en estas competencias, las cuales coinciden con las habilidades más solicitadas por empleadores y con aquellas que organismos internacionales proyectan como esenciales hacia el año 2030. Lo que vemos en las competencias es un reflejo claro. Los chicos tienen creatividad y talento, pero necesitan herramientas para comunicar, trabajar bajo presión y ser un poco más analíticos. Si ganan ellos, gana el país.
El estudio concluye que invertir en el desarrollo de estas habilidades desde la educación media y técnica permitiría a Costa Rica reducir la brecha entre el talento joven y las necesidades reales del mercado laboral, fortaleciendo así la empleabilidad futura de estas nuevas generaciones. Los trabajadores del sector privado recibieron un aumento salarial del 1.63%, pero ¿qué dicen los trabajadores? ¿Es suficiente? ¿Será que alcanza? Esto fue lo que dijeron. En este 2026, los trabajadores del sector privado que ganen el salario mínimo tienen un aumento del 1,63%, mientras que las trabajadoras domésticas del 3,9%. Pero ¿cómo ven el costo de vida las personas? Esto nos dijeron. Lo normal, como cualquier ciudadano, pero sí hay que, como dicen, socarse la vajilla. Muy organizado hay que ser también. Hay que ser muy organizado porque algo tiene el agua que la bendice, por eso hay que siempre guardar un poquito y estar ahí siempre anuente a lo que... Para los costarricenses, los aumentos del salario en Costa Rica son muy bajos. También alegan que las pensiones no han subido significativamente. Por ende, hay que ser muy organizados. El Consejo Nacional de Salarios aprobó este ajuste que ya está vigente. Es de 1.630 colones por cada 100.000 que usted gane. Este incremento se fijó tomando en cuenta el costo de la vida y el comportamiento de la productividad del país, aunque este aumento es moderado. Hay que estudiar bien cuando uno va a hacer algún gasto, alguna inversión y planificar bien lo que son los gastos. Para este 2026 es vital que las personas sean muy organizadas con sus finanzas. 6:53, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Somos Noticias. Muchísimas gracias por continuar informándose con la edición matutina de Noticias Repretel. Un grupo de vecinos de Paraíso de 27 de abril en Guanacaste estaban celebrando la alegre Diana a las 5 de la mañana, bailando en media calle, cuando de pronto este vehículo, vean ustedes cómo pierde el control y atropella a 6 de ellos. En el sitio fallecieron un menor de 12 años y un adulto de 35 años de edad. El resto de vecinos observen cómo primero fueron violentamente golpeados por este carro y luego los que se salvaron, por supuesto, salen corriendo a tratar de auxiliar de alguna forma mientras llegaba la ambulancia. A propósito de este tema, 3 personas fallecieron producto de accidentes de tránsito durante la noche del sábado. Pasadas las 5 de la mañana, en plena Diana, un conductor embistió con su carro a 6 personas que bailaban al ritmo de la cimarrona en Paraíso de Santa Cruz de Guanacaste. En el lugar murieron un menor de 12 años y un hombre de 35, conocido como Chompi, quien trabajaba como guardia de seguridad. Además, otro hombre fue trasladado en condición crítica a la clínica de Santa Cruz. Momentos después, un grupo de vecinos agredió al chofer de esta forma. Le reclamaban que manejaba ebrio. Lo golpearon con palos y puños y dañaron su vehículo. Fuerza Pública tuvo que intervenir y sacarlo del sitio antes de que la tragedia terminara peor. Estamos ya pues en las fiestas de Paraíso, que ya se está por el cierre, digámoslo, ¿verdad? Y de ahí, cuando yo veo esto, yo pienso que es la Diana que está ahí, pero ya son las 5:16 más o menos. Y yo dije, hay demasiada gente, pero de ahí estamos en la celebración de las fiestas de Paraíso, ahora con 2 duelos. En ese pueblo costero están celebrando las fiestas de fin y principio de año. La Policía de Tránsito de Santa Cruz y el OIJ confirmaron que el conductor dio positivo a la alcoholemia y fue trasladado al Ministerio Público. Es imposible que haya un dolor en el pueblo de Paraíso por irresponsabilidad. Se pudo haber ocasionado más muertos donde las personas del pueblo golpeaban a gente. Si yo en ese momento no llego, porque nadie se había metido en el problema, más bien todo el mundo golpeando, no llamaban al 911 rápido. No sé qué es lo que tenían en la cabeza esta gente, que lo que hacían eran golpear y golpear y golpear. Entiendo la furia, porque es una furia de ver 2 personas muertas en el pueblo, quizás hijo, nieto, tío, primo, lo que sea. Lo entiendo, pero no debemos de tomar
esas represalias con las personas también que cometieron el accidente. En Heredia también se registró un accidente de tránsito fatal. Según el OIJ, el conductor de una buseta colisionó contra una motocicleta en la que viajaban 2 personas. Aparentemente, tras el impacto, la buseta chocó contra un poste y el chofer salió expulsado del vehículo, quedando prensado debajo de este. Los motociclistas fueron trasladados a un centro médico en condición delicada. El conductor de la buseta, de apellido Camacho, falleció en el sitio. Pasadas las 10 de la noche, la Cruz Roja Costarricense recibe un reporte mediante el sistema de emergencias 911 de un incidente, una colisión con prensados en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en Heredia. Inmediatamente desplazamos 3 unidades tipo ambulancia y una unidad de primera intervención de rescate. 557 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en 2025, la cifra más alta de la historia. La inseguridad y la violencia del cierre del 2025 es motivo de análisis ante la crisis que atraviesa el país. Cuando se habla de violencia, la mayoría la asocia con las balaceras y disputas entre grupos criminales. Sin embargo, en otros ámbitos del país también se incrementó la violencia. Las peleas entre conductores fueron frecuentes este 2025 recién terminado. Los accidentes en carretera también son producto de la respuesta violenta de la ciudadanía. La falta de empatía, el estrés de la vida moderna son otros de los factores. Observamos una sociedad con baja tolerancia a la frustración, altos niveles de estrés emocional, normalización de la agresión y respuestas impulsivas ante el conflicto. Esto se traduce no solo en asesinatos, sino también en violencia. La violencia contra las mujeres también se disparó. Son 79 las víctimas mortales, 10 niños asesinados entre las víctimas inocentes que deja la violencia en el país. Datos del OIJ, 83 víctimas colaterales. Desde la perfilación criminal, este patrón refleja sujetos con pobre regulación emocional, pensamiento dicotómico todo o nada y una tendencia a resolver tensiones a través de la violencia inmediata. A nivel psicológico influyen factores como consumo de alcohol, de drogas, crisis económicas, duelos no resueltos y una fatiga emocional colectiva que incrementa la reactividad agresiva. El balance del año 2026 nos deja lamentablemente un incremento significativo en la tasa de homicidios. Pero no solo eso, homicidios con una enorme violencia, con estándares hasta ahora no alcanzados en el índice de femicidios. Tenemos también una gran cantidad de delitos asociados a la propiedad. Y todo esto se conjuga con una percepción generalizada de la inseguridad ciudadana. Las disputas entre bandas ligadas al narcotráfico siguen siendo la principal causa de homicidios, razón por la cual las autoridades dan prioridad a este tipo de casos con el propósito de frenar la violencia. Mediante allanamientos en Goicoechea y Tibás, agentes del OIJ detienen a una banda sospechosa de cometer extorsiones, incluso el secuestro de un menor de edad. En Barrantes, usted nos informa. Adelante. Roberto, una situación bastante caótica la que vivieron 2 menores de edad durante un periodo de tiempo bastante extenso a manos de esta organización y que todo inició debido a un préstamo de 100,000 colones de los llamados préstamos gota a gota. Vamos a las imágenes registradas esta mañana donde se realizaron estos allanamientos.
Todo inicia luego de que la fuerza pública lograra rescatar a un joven menor de edad que estaba siendo retenido, que estaba siendo secuestrado por parte de una organización criminal como parte de una venganza porque la familia de este joven había colaborado con la ayuda para tratar de rescatar a una joven que era mantenida retenida y obligada a trabajar de manera esclavizada, podemos decirlo así, por parte de una organización, ya que su madre la entregó para que pagara de esta manera la deuda que tenía. Es una deuda que inicia en 100,000 colones y que se multiplica a casi 7 millones de colones según reportes de las autoridades. Esto es lo que estaba exigiendo la organización luego de que la madre no pudiera hacer frente a los pagos que le exigía esta organización criminal. Ella, como medida, decide entregar a su hija, en ese momento menor de edad, y que durante 4 años fue retenida por esta organización criminal hasta mantenerla obligando a trabajar en verdulerías, en otros tipos de locales. Incluso se habla de que fue agredida sexualmente, según el reporte que ha dado el organismo de investigación judicial. A esta hora ya se confirma la detención de 7 personas, 5 el día de hoy, mediante estos allanamientos que se están desarrollando tanto acá en Goicoechea como en Tibás, así como también con 2 que fueron detenidos al momento que fue liberada este adolescente que fue retenido cerca de 18 horas por parte de este grupo criminal y que incluso presentaba algunas lesiones y que fue abordado por personeros de la Fuerza Pública luego de que fueran alertados por un vecino de la situación que se estaba presentando con este adolescente. Todo esto lleva a que el día de hoy, 5 de enero del 2026, se realicen estos allanamientos, los primeros de este 2026, y que ya pues da resultados. Entre los sospechosos detenidos está la madre de la joven que fue entregada como pago para hacer frente a este pago de este préstamo gota a gota y que también fue obligada esta joven a vender drogas según el reporte. Esto está vinculado con una agrupación conocida como Gemelos, que son muy recientes de estar operando acá en el sector de Goicoechea y que también, pues como vemos, estaban operando en el sector de Tibás y en Cartago, donde se había mantenido por algún tiempo esta joven, esta adolescente. Una historia bastante confusa y también llamativa de la situación que se vive en el país. Las autoridades reiteran el llamado a no acudir a los llamados préstamos gota a gota, ya que por la mayoría de las ocasiones pues terminan más para los deudores. Tenemos que hablar de que en esta operación también está colaborando personeros de seguridad pública del Ministerio de Seguridad. Estamos hablando específicamente de la Unidad Especial de Intervención, así como otros cuerpos policiales de seguridad pública que han prestado colaboración en lo que es el patrullaje y también el perímetro de estos operativos. La Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública colabora con una diligencia de allanamiento, parte de una investigación entre los cuales figuran los delitos de secuestro y extorsión. Cabe destacar que como resultado de la intervención de la Unidad Especial de Apoyo se logra la captura en uno de los puntos ubicado en Guadalupe de 4 personas y en uno de los puntos en Tibás de 2 más. Esta estructura opera con violencia y además está asociada a la estructura de alias Sobrino. La Unidad Especial de Apoyo hace la entrega de las estructuras allanadas al organismo de investigación judicial para el proceso que corresponde. Sin duda, pues es una operación bastante compleja que se ha desarrollado por parte de las autoridades, que ha requerido bastante tiempo para poder desarrollar estas operaciones que el día de hoy ya dejan a 7 personas detenidas. Como les indicamos, la mayoría de las acciones se concentran acá en el sector de Goicoechea, específicamente en Purral, muy cerca del sector conocido como El Matadero, donde se está deteniendo a la mayor parte de estas personas involucradas en este hecho, entre ellos la madre de esta joven que fue entregada a una agrupación criminal para que de esta manera se pagaran ellos la deuda que mantenía ella por este préstamo de gota a gota de 100,000 colones que poco a poco se fue multiplicando hasta llegar a los 7 millones de colones. Una familia vecina intenta rescatar a esta joven, la logra sacar de la vivienda donde era retenida, es llevada a Cartago, hasta allá la sigue la agrupación criminal, donde mediante extorsiones y otro tipo de medidas de presión logran que la vuelvan a entregar y retienen al adolescente por varias horas, quien es agredido incluso como venganza por haber intervenido en el rescate de esta joven.
Es así que la fuerza pública recibe una alerta, llegan hasta el lugar, esto en Bajo Piuses, en Tibás. Allí logran rescatar a este adolescente que era mantenido retenido, quien incluso requirió atención médica debido a que estaba siendo agredido por los captores, y finalmente se detiene a 2 personas en ese momento. Se inicia la investigación que termina el día de hoy con las detenciones de estas 5 personas, 4 de ellas vinculadas directamente con la organización que estaba detrás de la extorsión y el secuestro, y la madre de la joven que entregó a su hija como pago de este préstamo, que es realmente lo que más llama la atención y lo que más preocupa a las autoridades, de que se llegue a ese punto de que una madre entregue a su propia hija en ese momento menor de edad como pago a una organización criminal. Así que estaremos pendientes del resultado y de los hallazgos que den los agentes judiciales durante esta operación que está en desarrollo. Qué triste, Hernán. Muchísimas gracias por este reporte. Y más de 15 detenciones y 3 personas fallecidas en accidentes acuáticos fue el panorama de Cruz Roja durante el primer fin de semana de este 2026. Jesús Chacón, adelante con la información. Así es, Melissa, diferentes situaciones que puso a correr a la Cruz Roja costarricense desde el 1 de enero, tantos reportes que recibieron pues de atenciones por accidentes acuáticos. El más reciente que está presentado es en el Parque de La Paz, donde este domingo durante la tarde, recibieron la alerta de que un menor de 3 años había caído sobre este lago del Parque de La Paz, y que estuvo generando el traslado de diferentes unidades al sector. Ya confirmado por el Hospital Nacional de Niños, este menor fue lo que recibió una atención ambulatoria. Ya el menor salió del hospital, ya se encuentra en su casa, por fortuna a salvo, no sufre ninguna lesión de gravedad ni tampoco alguna situación que pudiera afectar la salud de este niño de tan solo 3 años, y que ha sido parte también ya de la actualización que ha brindado el Hospital Nacional de Niños de cara pues a esta situación que se estuvo presentando en el Parque de La Paz en horas de la tarde de este domingo. Parte de lo que relataba el Hospital Nacional de Niños es que simplemente el niño cayó al agua y no requirió reanimación, solo hubo que hacer unas maniobras de calentar al niño ante esa situación de que había caído al agua y que podía sufrir una situación de hipotermia. Sin embargo, en horas de la noche que fue recibido en este centro hospitalario, ya se le dio el alta y ya se encuentra en su casa de habitación. Otro de los hechos que ha estado ocurriendo y que generó también el traslado de recursos de Cruz Roja fue en el sector de Turrialba, específicamente el río Reventazón, luego de que se presentara pues una situación complicada. 3 personas que fueron arrastradas por la corriente, una que en el momento logra salir por sus propios medios, otra persona que es ayudada por la Cruz Roja costarricense, atendida en el lugar, sin embargo no requirió traslado a un centro médico, y esta tercera persona, un hombre de 32 años que se mantiene todavía en búsqueda por parte de los diferentes cuerpos de rescate. Parte del trabajo que se ha realizado es buceo y también unas visitas a este punto del río Reventazón, así como también la represa de Reventazón con lanchas para poder dar con el cuerpo de este hombre de 32 años que ya lleva 3 días desaparecido luego de que se presentara esta emergencia que ha provocado el desplazamiento de diferentes cuerpos de rescate a este punto, y que también parte de lo que han indicado es que durante este lunes se reanudará la búsqueda de este hombre de 32 años en este sector de Reventazón. La Cruz Roja costarricense continuó con la búsqueda y localización de un adulto de 32 años, esto en la represa del Reventazón. Se trabajó con una totalidad de 12 cruzrojistas, 4 vehículos operacionales y con 3 buzos. Durante el día se hizo la búsqueda en el sitio sin lograr algún hallazgo. Estaremos continuando con la operación en la búsqueda de un joven de 32 años. Otro de los hechos que estuvo generando pues el traslado de diferentes cuerpos de rescate fue por una emergencia que se presentó en Playa Moín, donde las autoridades tuvieron que hacerse presente al lugar debido a que la corriente había jalado varias personas, entre ellos unos menores de edad que fueron rescatados por lugareños,
con unos jet skis. Sin embargo, un hombre de 28 años todavía se encuentra se realizó la búsqueda en este punto, y que en horas de la tarde de este domingo ya se realizó por parte de la Cruz Roja, y se indicó que ya se había encontrado el cuerpo de este hombre que había sido arrastrado por la corriente. Parte también de lo que ha estado indicando Cruz Roja es una atención, más de 15 atenciones que se han dado por accidentes acuáticos en solo este primer fin de semana del 2026. 3 personas que han fallecido, entre ellos una menor de 12 años en el sector de San Mateo de Alajuela, que bueno, ha estado siendo parte de esas situaciones complicadas que ha tenido que atender la Cruz Roja costarricense, y que también es parte de ese llamado que hacen a la prudencia, y también, bueno, pues asegurarse mucho de los lugares y las zonas donde se vaya a visitar. Las emergencias ocurrieron en playas, ríos y pozas, y por eso también hacen el llamado a que si usted va a visitar alguno de esos puntos, en el caso de las playas, bueno, guiarse mucho por las banderas y también por la señalización que está en rótulos. Además de pozas y ríos, lo mejor es comentar con algunos lugareños para que pueda brindar información de estos lugares. De última hora tenemos que informar que el Cuerpo de Bomberos está atendiendo un incendio en el sector de Escazú. Allí, en el lugar de la emergencia, se encuentra nuestro compañero Fabián Mesa. Adelante. Roberto, no solamente el Cuerpo de Bomberos, también vecinos y los mismos propietarios de la vivienda, como ustedes pueden ver en estas imágenes en directo de El Carmen de San Antonio de Escazú, es donde se registró este lamentable incidente que acabó prácticamente con la totalidad de una vivienda y consumió parte de otra. Pues los mismos vecinos están tratando de ayudarle a los bomberos a opacar algunos focos de fuego que aún se mantienen activos. La emergencia se registró minutos antes de las 6:30 de la mañana, y como ustedes pueden ver, aún se mantiene una gran cantidad de humo en la vivienda que se consumió por completo. Informar también algo muy importante, que no hay personas heridas, no hay personas que sufrieron algún problema a raíz de eso. Sí es una escena muy dramática, porque las personas que vivían en esta vivienda se encuentran sumamente afectadas por la situación que vivieron al perderlo prácticamente todo. Vamos a omitir las imágenes porque hay una gran cantidad, sobre todo de mujeres y niños llorando, pasándola muy mal por esta situación, y como ustedes pueden ver también, familiares, vecinos del sector están tratando de sofocar algunos focos de fuego. Incluso retiraron ellos mismos con un hacha las láminas de zinc que sirven como pared de esta propiedad, y están con las mangueras de jardín tratando de que las llamas no vuelvan a encenderse, porque ellos mismos están haciendo los reportes de que están viendo algunos focos de fuego que intentan de alguna manera volver a encender. Una vivienda de 150 metros cuadrados, ese es el informe que tenemos por parte del Cuerpo de Bomberos, y una segunda vivienda, la cual podemos, por lo que hemos visto, decirles a todos ustedes que se quemó en un 50% de la extensión de área total. La situación que se vive también es de vecinos tratando de rescatar sus pertenencias. Vimos cómo, por ejemplo, estaban sacando motocicletas, estaban sacando bicicletas, y en este momento también, como ustedes están observando en las imágenes de mi compañero Maynor Espinosa, están tratando de retirar un portón para intentar sacar de la vivienda algunas de las pertenencias que aún quedan adentro. Es una gran cantidad de personas las que se encuentran en esta especie de alameda, podemos decirlo así, la cual pues complicó sin duda alguna el trabajo del Cuerpo de Bomberos, debido a que tuvieron que tirar una gran cantidad de metros de
manguera para llegar hasta el lugar donde se estaba presentando el incendio. Ahí vemos también las imágenes en directo de lo que están tratando de hacer tanto los vecinos como el cuerpo de bomberos y también los familiares para sofocar las llamas. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí en el lugar. Sin embargo, muchos de ellos están pues afectados, visiblemente afectados, podemos decirlo así, una gran cantidad de gente que se encuentra en una situación bastante difícil y complicada, y otras de las personas están tratando de ayudar a que el fuego pues se disipe de alguna manera. Ahí ustedes ven a los vecinos cargando las mangueras del cuerpo de bomberos y tratando también de colaborar con ellos para que el fuego no se avive, porque hay otras viviendas también que no han sufrido daños y que podrían sufrir alguna afectación debido a que hay focos aún activos y ya los encargados del cuerpo de bomberos están dentro del lugar, dentro de la estructura, tratando de controlar la escena que, como les decimos, tiene bastantes minutos de estarse presentando esta emergencia que pues deja el saldo lamentable de una vivienda de 150 metros cuadrados consumida en su totalidad. Quizá alguna vecina que nos pueda hablar. Bueno, la señora dice que no, está muy afectada, se ve ella pues que no puede brindar declaraciones. Señor, disculpe, ¿podemos hablar con usted un segundito? Cuénteme un poco, ¿cómo fue que se percató usted en el momento en el que iniciaron las llamas? Nosotros somos, yo vivo aquí, mi familia vive aquí, pero yo tengo un negocito al otro lado y yo vivo en Lumarascal. Y cuando yo vivo en Lumarascal llamamos a mi hermana y a la sobrina a ver qué había pasado, una prima, pero ahí no nos decían nada. Entonces yo me asomé de una casa de alto y vi Lumarascal aquí. Ya cuando nos dijeron que era aquí en esta entrada, entonces yo me vine, pero no sabíamos que era a esa profundidad el incendio. Lo que temíamos es todas las casas que están pegadas, porque son muchas casas pegadas aquí, y vemos a ver, pero no, gracias a Dios, como yo les digo a los demás, todos están bien. Algo importante, si usted nos puede brindar un detalle de cuántas personas vivían en las viviendas que se vieron afectadas. Le miento si le digo, mi amigo, le miento si le digo cuántas, sí eran bastantes, pero le miento el monto exacto de las personas que había. Sí, de lo que ha podido conversar con ellas, ¿pudieron rescatar algunos objetos de valor dentro de las casas? Por lo que veo y lo que escucho, no. Por lo que escucho, no. Por lo que veo, todo se quemó. Pero todos están bien, que es lo importante, ¿verdad? Todos están bien. Es evidente que las personas estén bastante afectadas por una situación tan lamentable como esta, incluso empezando el año, ¿verdad? Sin embargo, usted lo que menciona es muy importante. No hay personas ni siquiera afectadas por el humo. Exactamente, y todos están bien. Ellos mismos lo dicen, se fue todo, se quemó todo, pero lo importante de esto es eso, que están bien. Todos por lo que yo sé y me contaron, todos salieron y todos están, por un lado, allá afuera, todos están. Y el señor, que es el señor mayor, todos están bien aquí, todos. Importante también la ayuda de los vecinos, ¿verdad? Que han mostrado la solidaridad con las familias afectadas y han estado hasta jalando mangueras, como los vemos aquí. Y aquí todos somos familia. Desde esa entrada hasta el fondo, todos somos familia. Aquí todos somos familia. Y todos nos apoyamos, todos nos ayudamos. Y todo lo que ves aquí, todo es familia. Y los vecinos de la par, que también ayudan y vienen gente de afuera también a ayudar, pero aquí todos somos familia y todos están ayudando. ¿Cuál es su nombre? Sergio León Sandí. Don Sergio, muy amable por brindarnos pues estas declaraciones. Como vemos entonces, lo que nos indica don Sergio es que son familiares, todas las viviendas todas las personas que viven en estas viviendas de aproximado de unos 150 metros de viviendas, unas junto con la otra. Y bueno, lo más importante de rescatar dentro de la situación tan lamentable de la pérdida de la vivienda en su totalidad y un porcentaje importante de otra, es que, como don Sergio nos indicaba, las personas que vivían en ellas pues no tienen ninguna afectación a su salud. Ya el fuego fue controlado, como estuvimos viéndolo en las imágenes, tanto por parte del cuerpo de bomberos como de los mismos familiares, porque don Sergio nos indicaba que todos ellos son familiares. Estaremos brindando
dando más detalles acerca de esta emergencia en próximas ediciones de Noticias de Repretel y también algunos números telefónicos para poder colaborar con estas personas que aquí en el Carmen de San Antonio de Escazú lamentablemente lo perdieron todo. Y para este inicio de semana se pronostica un aumento de los vientos alisios sobre el territorio nacional debido a un empuje frío que afecta el norte del Mar Caribe. El Instituto Meteorológico Nacional prevé poca humedad, pero hay posibilidad de que llueva en el Caribe y también en la zona norte. Para las regiones del Pacífico se pronostica que haya cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias aisladas. Para este inicio de semana, un nuevo empuje frío estaría arribando hacia el norte de la cuenca del Mar Caribe. El mismo se quedaría por esas regiones, sin embargo estaría aumentando la presión atmosférica y por ende aumentando los vientos alisios, los cuales estarían paulatinamente de moderada intensidad en general para el país. Se pueden percibir vientos un poco más fuertes en el norte del Pacífico Norte. En cuanto al contenido de humedad, estaría bajo, sin embargo la humedad superficial estaría incursionando con mayor nubosidad nuevamente hacia las regiones del Caribe. Habrá posibilidad de lluvia débil, dispersa hacia estas regiones, además hacia el este. 66 comités de la Cruz Roja empiezan el año en números rojos. La institución sigue recibiendo montos aprobados en leyes de hasta 40 años de antigüedad, pero hoy atienden muchas más emergencias. Ya sean accidentes de tránsito o atención de casos de violencia, eventos masivos o situaciones donde peligra la vida, hay un común denominador: la atención de la Cruz Roja. Sin embargo, su presencia casi infaltable en estas situaciones no se puede dar por sentada. La institución cerró el 2025 con un déficit de 1.400 millones de colones y 66 comités locales con cuentas en números rojos. De 133 estructuras que nosotros tenemos a nivel nacional, cerca de 66 se encuentran con una situación financiera compleja que puede significar una desmejora en la atención de emergencias y también pues eventualmente el cierre de comités o la disminución en la atención de las emergencias en algunas comunidades. Para el 2026 consideramos que la situación se va a mantener similar. Tenemos en lo que fue el año 2025 la atención de 500.000 emergencias, que esto ha venido aumentando con el tiempo y con la complejidad. Algunas de las comunidades donde la Cruz Roja está en una situación monetaria complicada son Escazú, Tilarán, Orotina, Montes de Oca, Belén, Upala, Ciudad Quesada, Parrita y hasta La León 13, entre otros lugares. La proliferación de empresas privadas que brindan atención médica también incide en mayor competencia a la hora de ser contratados para cobertura de eventos. Ha venido siendo una competencia fuerte para la institución. Conocemos que hay más de 90 empresas de naturaleza privada que compiten directamente con la Cruz Roja y eso también ha afectado las finanzas institucionales porque hemos reducido la cantidad de eventos en las que nos contratan o a veces también el monto que están dispuestas a pagar las organizaciones para estos eventos. El 2025 fue un año con varios hitos para la institución. La aprobación de la ley para la Cruz Roja fue un paso para reconocer el papel de esta entidad en el país. Varias veces, sin embargo, tuvieron que tocar la puerta de los diputados para exponer su situación financiera. Estas leyes tienen algunas más de 30 años y ya el financiamiento que en su momento tenían previsto se ha visto acortado en el tiempo. Ahora somos muchísimas más personas en el país que hace 30, 40 años. Los fondos de la Cruz Roja son cubiertos en un 40% por fondos estatales y en un 60% por venta de servicios de la misma institución. En Costa Rica tembló más de 14.000 veces durante el 2025, siendo Quepos la región con el sismo más fuerte de 6.2 grados. Costa Rica tuvo un promedio de 1.200 sismos por mes durante el 2025. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, se localizó 14.481 eventos en los 12 meses del año anterior, siendo Quepos la localidad con el evento más fuerte. De estos, tan solo 123 fueron reportados como sentidos o fueron percibidos por la población costarricense. El sismo de mayor magnitud ocurrió el 21 de octubre a las 9:57 de la noche y se dio en la costa
de Quepos, en la provincia de Punta Arenas, con una magnitud de 6,2. Octubre fue el mes con mayor cantidad de temblores y enero con el de menor registro. Algunas zonas generaron más liberación de energía. La península de Nicoya, o hacia el noroeste de la península de Nicoya, Tilarán, en Guanacaste, en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, se dio una secuencia de miles de sismos, microsismos, muy abundantes durante el mes de agosto y septiembre, por ejemplo. San José, en donde ocurre un sismo de magnitud 4,1 que no esperábamos, en un lugar en donde no existía una falla mapeada en el campo. Y este evento genera una secuencia de réplicas importante que provoca el despliegue de instrumentación hacia esta zona para conocer más sobre la riqueza geológica. Luego tenemos la zona de Quepos, en el Pacífico Central, y finalmente el Pacífico Sur frente a Dominical. Costa Rica es un país altamente sísmico y siempre se le pide a las personas guardar la calma y tener un plan de emergencias. Hace un mes para las elecciones nacionales y nuevamente el país llega a un proceso electoral sin varias reformas aprobadas sobre la cantidad de dinero que se invierte en campaña. Si no actuamos ya con prontitud, la deuda política para las elecciones de 2026 y 2028 se va a triplicar, va a ser 3 veces más que en los últimos 2 procesos electorales. Estas declaraciones las dio el diputado Jonathan Acuña hace un año. Lo cierto es que falta casi un mes para que sean las elecciones nacionales y entramos a un nuevo proceso electoral con importantes pendientes. Costa Rica gasta 39.000 millones de colones en campaña y el 2025 estuvo marcado por debate de varios sectores sobre si esta cifra debe bajar o mantenerse. Entonces, ¿cuál es el pro? Buscar racionalizar los fondos que de por sí están destinados para la financiación de campañas, pero de una forma que sea acorde a la realidad económica del país. ¿Cuáles son los contras? Bueno, los contras son que evidentemente como la campaña sigue su curso y como la campaña demanda una serie de rubros que no se pueden posponer, los partidos terminan buscando financiación de otras fuentes que no necesariamente son fuentes fidedignas o que son fuentes lícitas. En su momento el Tribunal Supremo de Elecciones insistió desde años atrás en la necesidad, por ejemplo, de que ocurra un financiamiento indirecto, darle una cifra estándar de dinero a todos los partidos. En este caso hablamos de que puede haber un porcentaje de la misma contribución estatal no reembolsable que de manera equitativa se distribuya entre los diferentes partidos políticos para que pueda ser utilizada de manera tal que estos no tengan la necesidad de recursos que hoy por hoy sí presentan. Actualmente no existe el financiamiento en directo en la forma en que el tribunal, ni con la robustez que el tribunal mediante este paquete de reformas lo impulsa. En el 2022 el monto para elecciones fue de 19.000 millones de colones, es decir, para este año la cantidad de plata que invertimos como Estado para campaña creció. Le consultamos a 4 dirigencias de partidos políticos sobre qué opinan de esta situación. Solo uno de ellos respondió. Actualmente los partidos políticos deben salir a entidades financieras privadas o a financistas de carácter privado, personas en lo individual, a buscar recursos para poder hacerle frente a la campaña electoral. Nosotros consideramos que la democracia debe ser financiada por toda la ciudadanía, que el Estado debe financiar. El país se debate entre bajar la deuda y correr el riesgo de que los partidos busquen más financiamiento por sí mismos o mantener esta millonaria cifra en una papeleta que cada vez se llena de más banderas. Bueno, nos despedimos. Gracias por su linda compañía. Recuerden que les esperamos a las 11:53 con más de Noticias Reflexión. Un abrazo, muchísimas gracias. Feliz lunes.